ver si se deja ahora. Pueden ver ahora lo que estoy compartiendo. Sí, sí, sí. Y estoy compartiendo la diapositiva para comenzar lo de ahora. Bien, si en algún momento ven que se difumina la pantalla o algo, me avisan por favor. Entonces, la idea es la siguiente. Para resolver los problemas, ustedes necesitan tener ya estudiado los diferentes operaciones, componentes que se pueden realizar en un vector. Bien, ya la clase anterior hemos visto la de carga de un vector, el recorrido, recorrido condicional, búsqueda secuencial, cómo mostrar. Ahora vamos a ver, la idea es afianzar lo que ya han visto con el profe la teoría, con un ejemplo un poco más, bueno, no sé, sencillo o algo más relacionado a con lo que uno hace, para poder estudiar estos cuatro componentes, ¿no? El desplazamiento a la izquierda y las tres formas de eliminar, que son tres casos. Eliminar un elemento en una posición dada, ¿sí? Un elemento. Eliminar un elemento dado o eliminar todos los elementos que cumplen una cierta condición. Vamos a ver. Vamos a empezar con este ejemplo, que son bandejas de comida. Y la idea es que pensar, bueno, que estas bandejas las van preparando y que las van dejando en una barra. Bien. Y cuando alguna está lista, se la retira. Por ejemplo, digamos la que está en el medio, la cuarta, la retiran. Entonces las tres de atrás las empujan hacia adelante o hacia la izquierda, digamos. ¿Bien? Entonces ahí se va produciendo un desplazamiento de las bandejas que van quedando listas y se van quitando de la barra. Como la barra tiene poco espacio, no hay más que para, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandejas. ¿Bien? Eso de alguna manera simula lo que estamos haciendo con el vector, que tenemos una cantidad de posiciones donde podemos guardar cosas en cada una de esas celdas o posiciones. Bien, en este caso, bueno, lo estamos simulando con las bandejas y que tienen comida, ¿no? Entonces, si lo asociamos, digamos, esta barra con un vector, podríamos decir que es el vector de los pedidos que hay. Bien, hemos aprendido esto en la clase pasada, que en un vector tenemos por dos cosas, ¿no? Por un lado tenemos dentro del vector los elementos, que serían las comidas, ¿bien? Y bueno, ya para ir haciéndolo con nuestros ejercicios, que muchas veces son numéricos, eh, cada comida supongamos que tiene un código, ¿ven? Este código que está acá, con una letra y un número. A su vez, obviamente cada comida ocupa un lugar en la barra. Esta es la primera bandeja, esta es la segunda bandeja, esta es la tercera bandeja, la cuarta, la quinta. O sea, estamos diciendo que hay una bandeja o un pedido. Lo estaríamos usando como análogo, ¿bien? Una bandeja, un pedido. Profe, ¿Sí? no, es que no se veía, creo que era mi problema. Disculpe. Bueno, no tienen por qué me avisan, cosa que yo no hable demasiado rápido, hable más lento y espera que se normalice. Gracias. Ok, entonces supongamos que el vector lo llamamos pedidos y en cada posición del vector tengo una bandeja de comida. Bien, Eh, entonces las posiciones van del 1 al 7 y en el vector guardamos el código de esa bandeja de comida. Bien, bueno, eso como para tener en cuenta. Mi cantidad de elementos n, ¿sí? Es 7. Y vamos a suponer que en un momento dado la bandeja que está lista, la comida o el pedido que está listo es la número 4. Bien, entonces esa bandeja se retira y como planteamos al principio hay que hacer lugar para que pongan otra que se está preparando, que se va a preparar. Entonces tendría que correr las 5, las 6 y las 7 hacia la izquierda. Bien,
Entonces, en una prueba de escritorio eso es lo que vamos dibujando también, ¿no? Bueno, la cuarta bandeja, decimos, la cuarta bandeja o el cuarto pedido está listo, ¿bien? Entonces ahí estoy dando una posición. La comida está representada acá en el vector por el código, ¿bien? ¿Qué significa eso? Que a esa comida o bandeja que tiene el código G700 lo vamos a quitar. Bueno, se supone que ya no estaría, digamos, lo sacamos, entonces la posición 4 quedaría vacía. ¿Y qué tiene que ocurrir? Que la comida que está en la posición 5 pase a la posición 4. Bien, eso ya con la notación que usamos de vectores y en un diagrama de bloques sería una asignación. Fíjense, el pedido 5, el pedido 5 o la bandeja, no digamos bandeja, el pedido que 5 estaba en la posición 5, ahora lo guardo en el vector pedido, pero en la posición 4. Fíjense lo que estoy haciendo acá. Lo que está en la posición 5 lo guardo en la posición 4. Luego tendría que guardar lo que está en la posición 6, o sea, el pedido, la comida de la posición 6, correrla y ponerla en la posición 5. Ahí está la asignación. Y finalmente, el pedido de la comida que está en la posición 7, pasarlo a la posición 6. ¿Ven? Entonces, el vector realizado estas tres operaciones de asignación quedaría de esta manera. Bien, el B102 en la posición 104, P211 antes estaba en la 6, ahora está en la 5, y el C306 antes estaba en la 7 y ahora está en la posición 6. ¿Ok? ¿Y qué pasaría con la posición 7? Bueno, por ahora quedaría repetido el código C306, la comida, ahí lo que sería hablando del vector en la memoria de una computadora, ¿no? Pero en la vida real lo que estaríamos diciendo es que quedó este espacio para poner otra bandeja. Lo que quiero que notemos en este caso, justamente de este ejemplo, buscado como para aclarar un poco cuáles son las operaciones, es que hablamos de la cuarta bandeja, ¿sí? Estamos hablando de la cuarta bandeja, estamos hablando de la posición, o sea, el elemento que está en una posición dada. Si eso está listo, todo lo demás hay que desplazarlo. Y noten lo siguiente, que lo desplazamos hacia la izquierda, ¿bien? Van hacia la izquierda. Y otra cosa, podría haber comenzado pasando el 7 al 6, el 6 al 5, el 5 al 4, pero si hacía esa asignación, digamos, que tengo acá en bloque de arriba, de abajo, perdón, para arriba, invirtiendo el orden, íbamos a tener un efecto no deseado de perder alguno de los códigos. Bien, en realidad, fíjense qué pasaría si hacemos en orden invertido estas asignaciones. El pedido 7 pasa al 6, o sea, el pedido 7, el código C306 pasaría acá. Sigamos. Si después hago de lo que está en la posición 6, lo paso a lo que está en la posición 5, ¿qué pasaría? En la posición 6 estaría 306 y lo quiero pasar a la posición 5, pondríamos de nuevo C306. ¿Y qué pasaría? Luego, lo que está en la posición 5 lo paso a la posición 4. Ah, bien. Y acá puse un C306, pasaría a la posición 4, C306. Y no sería lo mismo porque siempre estamos trabajando con el mismo vector. Si bien yo pongo aquí dos vistas, esta que está aquí y la que está abajo, en realidad es el mismo vector. Bien, es el mismo vector y se está trabajando sobre las mismas posiciones. Por lo tanto, fíjense que si ustedes hacen estas asignaciones en modo diferente, en modo invertido, por así decirlo, al planteado, al que
gráficamente, íbamos a perder todos los códigos de las posiciones y nos quedaría el último siempre repetido en todas. Bien, eso ya lo vamos a hacer en la prueba de escritorio. Dicho de otra manera, el desplazamiento hacia la izquierda tiene una sola forma de hacerse. Bien, esta asignación es importante. ¿Cómo va primero? ¿De dónde comenzamos y dónde terminamos? Bien, veamos. Cuando hablemos de desplazamiento hacia adelante, vamos a estar diciendo que es hacia la izquierda en un vector. Provoca la pérdida del elemento que ocupa la posición donde se inicia. Fíjense, comenzamos en la posición 4 y lo que está en la posición 4 ponemos ahí lo que está en la posición 5. Luego, en la posición 5 ponemos lo que está en la posición 6, en la posición 6 ponemos lo que está en la posición 7. Ese es el orden. Fíjense que comenzamos siempre en la posición desde donde uno quiere hacer el traslado, el desplazamiento. No al revés, no comenzamos por el final. Bien, eso es lo que suena, lo que hay que dejar claro. Bien, puesto ya como es una operación que se repite 3 veces, iría dentro de un ciclo. Para este ejemplo sería el pedido sub i guarda el pedido sub i más 1. O sea que en la posición i se guardan los elementos que están en la posición siguiente. Fíjense. En la posición 4 estoy guardando lo que está en la posición 5. Bien. I vale 4. El i más 1 va a valer 5. Luego i va a valer 5. En la posición 5 guardo lo que hay en la posición i más 1, que sería 6. Pasa esto para acá. Esto es lo que está haciendo este ciclo de iteración. Bien. Esto desplazamiento, como bien dice acá, provoca la pérdida del elemento que estaba en la posición donde se inicia el desplazamiento. Fíjense que el G700, acá cuando yo termino de hacer el desplazamiento ya no está. Bien. Bueno, esa posición, si la llamamos de donde yo quiero comenzar a hacer el desplazamiento, la llamamos P. Fíjense que hasta dónde llegamos. P es 4, fíjense, ¿no? ¿Y hasta dónde llega el ciclo? Hasta 6. Bien. ¿Y qué es 6? Nos fijamos que la posición 6 en realidad es la posición, si el final es n, 6 está antes del final, sería entonces n-1. Bien. De esta forma, fíjense que obteniendo estas dos variables de alguna manera podemos ya escribir el algoritmo general. Voy a hacer el desplazamiento a la izquierda. Ustedes lo van a reconocer siempre. ¿Dónde está el i más 1? ¿Ven? El i más 1, que es el siguiente, ¿dónde está? Está de este lado del bloque del signo de asignación. Bien, está del lado derecho. Eso ya lo van a ver con el insertar, que es diferente. Y fíjense, desde dónde es una posición P, pondremos una variable P, y hasta dónde, o sea, el valor final del índice va a ser siempre n-1. Bien, y vamos sumando de uno en uno. Entonces, este es el componente de desplazamiento. Bien, desplazamiento hacia la izquierda. Ahora, hacer esto, tienen que recordar que hace que el elemento que está en la posición P se pierda. Fíjense que en el elemento de la posición P sería la comida o el pedido que tiene ese código G700. Me fijo en el vector cómo queda al final, ya no está. ¿Y qué también provoca? Una, que se pierda el elemento en la posición P, ya no está. Y a su vez se repite el último. Fíjense, el C306 aparece 2 veces. Bien, o sea que el último está repetido. O sea que hay que tener cuidado con el desplazamiento para lo que uno lo hace, para el caso que uno lo quiera utilizar. Lo que vemos es que esto de desplazamiento es prácticamente eliminar el elemento en la posición P. Faltaría un paso entonces para decir que el algoritmo es para eliminar.
sería decir, bueno, si quité esta bandeja de comida ya no tengo la última, o sea que tengo ahora uno menos. Entonces, para eliminar un componente en una posición dada, falta un último componente. En nuestro ejemplo, ¿sí? Uy, ¿dónde me fui? En nuestro ejemplo, quitamos la bandeja de la posición 4, que es la posición P, mandamos toda la bandeja adelante y ¿qué pasó? Tengo una bandeja menos, ¿bien? O sea, tengo n menos 1 ahora. Mi n ya no va a ser 7, sino va a ser 6. Entonces, n lo actualizo, ¿bien? Le quito 1 y ese va a ser mi algoritmo para eliminar un elemento en una posición. No me tengo que olvidar de esta actualización de n. Lo que está arriba, reitero, es solamente el desplazamiento. Tenemos que tener en cuenta o considerar estas cosas. Supone este algoritmo que vemos aquí, supone que el vector ya está cargado, o sea que arriba de esto hay que cargar el vector de cualquiera de las dos formas, recuerden, con entrada condicionada o entrada incondicionada. ¿Sí? No lo coloco acá porque se me hace más, me ocupa más espacio en la diapositiva, pero suponemos que ya está cargado el vector B. Y esta posición P, bien, fíjense, esta posición P, en nuestro ejemplo era, decíamos que la cuarta bandeja es la que se quita. Bien, entonces esa posición P, ese valor P, ese valor que se guarda en la variable P, es un dato de entrada. Bien, en algunos problemas va a ser un dato de entrada. En otros problemas va a ser algo que está calculado, ¿sí? Algo que busqué o algo que calculo. Y algo muy importante que no deben olvidar en los ejercicios tanto para eliminar como para insertar. Después de hacer la eliminación, tienen que mostrar cómo quedó el vector. O sea que debajo de este n que se actualiza, que le quita 1, debajo de eso tienen que poner el ciclo para mostrar los elementos del vector, para mostrar cuántos quedan. Bien. Eso no se tienen que olvidar porque si la operación es eliminar, el vector estaba de una forma y luego de la operación eliminar va a estar de otra. Entonces siempre, en la mayoría de los casos, de acuerdo a los problemas, se debe mostrar el vector B, cómo queda. Bien. Vamos al caso en que no me dicen cuál es el elemento que yo quiero eliminar, ¿sí? No me dicen cuál es, sino que me dicen sácame la bandeja que tiene pollo, por ejemplo. En este caso, internamente, si fuera un sistema, tendría un código, supongamos que es P210, y nos fijamos en nuestro vector. ¿Qué tendría que hacer? Tengo en mi vector, bueno, me quedaron 6 bandejas, bien. Ahora tengo que quitar una de ellas, la que tiene el código P210. Bueno, voy, me fijo, ¿es este? No. ¿Es este? Sí, bien. Solamente esa sería la bandeja o el pedido que hay que eliminar puntualmente. Bueno, eso de ir revisando uno por uno lo vimos en la clase anterior, que era la búsqueda secuencial, y ustedes tienen aquí a la derecha. Bien. Cuando hago búsqueda secuencial, recuerden ustedes que usaba una bandera en 0, fíjense acá arriba, y después al final del ciclo condicionado tenía la bandera en 1. Si estaba en 1 quiere decir que lo había encontrado, hago algo, y si salimos con que no, entonces el elemento no había sido encontrado. Bien, recordábamos que buscábamos desde el primer elemento hasta el último elemento. Bien, y íbamos dentro del ciclo preguntando, ¿el pedido subí es igual a lo que me interesa? ¿Qué me interesa? Si encuentro el código P210, bien, es igual a P210, bien, bandera en 1, ¿por qué? Porque cambiamos el valor de la bandera
que pedía que siempre sea 0 para hacer la iteración, y salíamos del ciclo. Si el código es distinto de 210, salíamos por el camino del no, y al hacer el que i guarde el siguiente, o sea, le incrementábamos en 1, entonces estaríamos variando el índice pasando al siguiente elemento. Bueno, fíjense que la parte que vimos hace un rato de cómo eliminar un elemento está aquí abajo. Si la bandera se pone en 1, aquí está. Fíjense, primero el desplazamiento con el ciclo incondicionado, bien, y luego la actualización del valor de n. Ahora no tengo la posición p, tengo una variable i. ¿Por qué? Porque justamente el índice donde está el elemento con ese código va a quedar guardado en la variable i. Como yo vengo por el sí y al i no lo cambio, entonces cuando tenga que hacer el desplazamiento reemplazaré p por i en esta parte. Bien. Bueno, veamos a ver la animación. Entonces, resulta que lo que necesito el P210 sacar, lo encuentro en la segunda posición. Bien. Entonces, bueno, eso significa que vamos a sacar la bandeja y vamos a hacer el desplazamiento de todo lo que están atrás hacia adelante. ¿Qué significa eso? Que fíjense, lo que está en la posición 3 pasa a la posición 2. Lo que está en la posición 4 pasa a la posición 3. Eso lo está haciendo acá. Bien. Lo que está en la posición J guarda lo que estaba en la posición J más 1. Dicho de otra manera, lo que está en la posición J más 1 pasa a la posición J. Desde i, o sea que comenzando desde el valor 2 hasta n-1 hasta 5. Bien. Y nos quedaría la bandeja de comida de este modo. Veamos aquí ahora. Entonces, cuando me piden eliminar un elemento dado, ¿qué tengo que hacer? Primero, buscar ese elemento. ¿Cómo? Búsqueda secuencial. Esta primera parte, desde la bandera en 0, poniendo el índice en 1, con las condiciones y preguntando acá, ¿ven? Y luego de esto, tengo que preguntar por la bandera. Si está en 1, ocurrió lo que yo buscaba. ¿Qué buscaba? Que sea igual. Entonces hago algo. Y si no está en 1, hago otra cosa. Bien, entonces el primer paso para eliminar un elemento dado es buscar el elemento. Si fue encontrado, bien, que venimos por acá, hacemos el desplazamiento a la izquierda desde la posición i. Entonces acá puse la i en vez de la p y decrementamos o le quitamos 1 a n. Si no fue encontrado, bueno, a lo mejor hay que hacer otra cosa, pero en este caso solamente mostramos un mensaje de que no está. Bien, ese sería el segundo caso, digamos, el segundo tipo de eliminación, podríamos decir. Cuando me dan el elemento yo lo tengo que buscar. Previamente hicimos cuando tenía la posición del elemento a eliminar. Bueno. Se nos presenta, bueno, acá tenemos el algoritmo general, digamos, ya usado poniendo el vector B, como lo vemos en la teoría, y presentamos algunas consideraciones, ¿no? Este diagrama solamente está haciendo la eliminación de un elemento dado, bien. Por lo tanto, previamente el vector fue cargado. No se tienen que olvidar de hacer esa parte aquí arriba. El elemento buscado, en realidad, acá lo voy a corregir ahora, buscado puede ser un dato de entrada como lo tenemos acá. Bien, estamos en un bloque de entrada. El buscado puede ser un dato de entrada o puede ser un dato calculado, que seguramente aquí
podría haber otras operaciones, ¿bien? Este algoritmo solo elimina el primer elemento del vector que coincide con buscado. O sea, fíjense, yo lo estoy b sub i igual a buscado, si no, paso al siguiente. Vamos al ciclo, b sub i igual a buscado, no, paso al siguiente. B sub i igual a buscado, sí, pongo bandera en 1, bandera igual a 1, elimino. O sea que solamente me sirve para eliminar un solo elemento. Bien, este algoritmo. El primero que coincida con lo que yo estoy buscando. Bien. Como dijimos hace un rato, después de hacer la eliminación, tenemos que hacer todo el ciclo para mostrar los elementos del vector. No se tienen que olvidar eso. Bien. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar todos los elementos que cumplen una condición? ¿Qué significa eso? Que, fíjense, ¿cuál es la diferencia entre este algoritmo y el anterior? Que, fíjense, la parte de eliminación es esta, lo que sale por el camino del sí, y está dentro del ciclo. ¿Ven? Está dentro del ciclo. Significa que yo voy a seguir eliminando a medida que avance la posición i y que se cumpla la condición. Retrocedamos un poquito. Fíjense con este otro. ¿Dónde está la parte de eliminación de un elemento? Está aquí. ¿Ven? Esta parte. Y se hace una sola vez. Está por el camino del sí, pero fuera del ciclo. Se hace una sola vez. Este elimina el elemento que encontramos en la posición i. Recuerden, ¿ven? La posición i. Todo junto elimina un elemento que se ha dado para buscar. En cambio aquí se elimina un elemento en la posición i, es esto, esta parte elimina un elemento, pero como está dentro del ciclo, puede que se haga varias veces, depende del caso de prueba. Bien, entonces bueno, acá como para seguir con el ejemplo de la bandeja, decíamos, son enviadas o quitadas de la barra las bandejas de verdura. Bien. ¿Cuál es el plan? A ver. ¿Cuál es el plan? El recorrido es condicional pero sin bandera. Fíjense el ciclo condicionado. Ya no hay bandera porque la bandera sirve para salir del ciclo cuando se cumple una condición. Ahora lo que hacemos es evaluar si cada elemento cumple con la condición. En este ejemplo pedimos que lo que buscamos son los pedidos que solo tienen verduras. Bien. Si es verdadera esa condición, lo que vamos a hacer es un desplazamiento a la izquierda desde la posición I, donde está ese pedido, ¿ven? Esa comida. Y decrementar n. Esto elimina un solo elemento. Y en caso que no se cumpla la condición, pasamos a la siguiente posición, al siguiente elemento con el i que guarda i más 1. Bien. A ver acá cómo lo tenemos. Bueno, fíjense, ponemos i en 1. Bien, 1a dice acá por unas tablas que va a mostrar ahí. Es posición 1 nada más. Bien. Y se pone en la posición 1 cuando comienza el algoritmo. Ahora, la pregunta, i es menor que n, i vale 1 y n vale 5. Bien, está aquí. Tengo 5 elementos en esta barra. Ahora, pedido sub i, o sea que es el B101. Es de solo verdura y en este caso sí, ya se me adelantó acá el signo de que esto lo tenemos que quitar. ¿Bien? Entonces, si es sí, vamos a hacer lo que veníamos estudiando. El desplazamiento de todos los elementos del vector desde la posición i. Fíjense,
Eso es lo importante cuando trabajamos con vectores, la posición. Estoy acá, lo tengo que quitar, tengo que correr todas estas cuatro bandejas hacia adelante. Bueno, entonces fíjense, entra en juego un segundo índice. Bien, el i que se queda parado en el 1, pero empieza j. Oh, ¿qué hice para atrás? Perdón. Bien, empieza j. J empieza donde está la posición I, o sea, en la misma posición que es el 1. Ok, ahora lo que hago es poner en J, en la comida que está en la posición J, la comida o el pedido que está en la posición J más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí voy a poner en J, voy a poner el siguiente, lo que está en J más 1. Gráficamente sería, bueno, esta se va y la que estaba en segundo lugar pasa al primer lugar. Bien, eso es lo que estoy haciendo con el primer desplazamiento. J pasa al siguiente valor, que sería la segunda. ¿Qué tiene que ocurrir? Que lo que está en la posición J, que es 2, ahí vamos a guardar lo que está en la siguiente, que es 2 más 1, 3. Gráficamente, esto. Bien. Ahora, J va a pasar de nuevo al siguiente. ¿Hasta cuándo tiene que llegar J? Hasta n-1. Bueno, entonces paso a 3. ¿Qué tiene que ocurrir? Acá dice que voy a guardar en J lo que está en J más 1. O sea, esta que estaba en la posición 4 lo guardé en la posición 3, que es el valor de J. Vamos a la siguiente. Siguiente valor de J, que ahora va a ser el último, porque J llega hasta n-1. O sea que ya estamos antes de n. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Dice acá, en J, en la posición 4, tengo que guardar lo que está en la posición J más 1, que es la 5. O sea que esta bandeja tiene que pasar para acá. Bien. Ok. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir? Ya no tengo 4 bandejas, sino 5 bandejas. Ya no tengo 5, sino 4. Bien. Con eso hemos eliminado una de las bandejas. Obviamente lo que hicimos gráficamente se tiene que ver reflejado en los códigos. Bueno, acá ya reemplazamos los códigos, lo que se iría haciendo internamente, ¿bien? Ok, fíjense que tenemos el C305, B102, P211 y C306. Siempre al último queda repetido, van quedando repetidos esos números. Pero ya no me interesan porque yo voy a llegar hasta el cuarto elemento, N. Bueno, fíjense que a continuación lo que hacemos es evaluar de nuevo la condición. Si I sigue siendo menor que N, I está en 1. Bien, está en 1. Sigue siendo menor que N, que vale 4. La pregunta es, ¿por qué no nos cambiamos? ¿Por qué no corrimos, hicimos el desplazamiento al siguiente valor de I? Porque fíjense que esta bandeja que quedó en la primera posición podría haber sido también una bandeja con verdura. ¿Cómo lo reconozco yo? Pues le puse una letra B de verdura, C de carne y P de pollo, ¿no? Pero bueno, entonces esta podría haber venido una de verdura en el primer lugar. Y si yo hacía I igual a I más 1 debajo de la actualización del valor de N, debajo de quitarle 1 a N, iba a pasar al siguiente y no iba a evaluar qué ocurría con este elemento. Bien, sí, eso es importante. Cuando van a eliminar más de un elemento, cuando hago la eliminación puede venir alguno que sí cumpla la condición. Por lo tanto, aquí en el camino del sí, es lo que estoy diciendo, ustedes no van a ver que el i pasa a i más 1. Bien, solamente por el camino del no se avanza. Bueno, entonces estamos que se evaluó i vale 1 es menor que n, que vale 4. Sí. Preguntamos, ¿este pedido tiene solo verdura? Bueno, dijimos que comienza con C, no. ¿Bien? Entonces,
Ahí sí hacemos, vamos por el no y pasamos al siguiente valor de i. Acá. Ahora i vale 2. Evaluamos la condición. Ese i que vale 2 es menor que n, que vale 4. Sí. Bueno, seguimos dentro del ciclo. Hacemos la pregunta. Ese pedido solo tiene verdura. Bueno, el dibujito no sé si ayuda, pero bueno, el código es B102 y por eso sí sabemos que es de verdura. Bien, entonces cumple que sí. ¿Qué dice esto? Que vamos a hacer un desplazamiento desde la posición I, o sea, desde esta posición 2 a esta posición 2 vamos a traer todo lo que está detrás. Bien, haciendo asignando en la posición J lo que está en la J más 1. Bueno, a ver, veamos cómo sale. Ese hay que eliminar. Bien, J comienza en el valor de I está en 2, en la segunda posición. Y hacemos, fíjense, en la posición J, pedido sub J, guardo lo que está en J más 1. O sea, acá en esta posición 2 voy a guardar lo que está en la posición 3. Bien, tengo que traerlo para acá. Así. Ahora J pasa al siguiente valor. Aquí, a la posición 3. Bien, estamos en la posición 3. Notemos que 3 ya es n-1. Bien, n vale 4. O sea que J, este es el último valor de J. ¿Qué tengo que hacer? Traerlo a la posición J, lo que está en la J más 1. Ahí. Lo que estaba en la posición 4 lo pasamos a la posición 3. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo nos quedó el vector? N decrementa en 1. Tenemos 3 bandejas. Bien. Y fíjense que el i no se mueve. Vamos a preguntar si el pedido tiene solo verdura. Y acá falta que se muestre la siguiente tabla, bien, porque se hizo todo el desplazamiento hacia adelante y acá ya no tengo este código. A ver, pasamos el i más 1, ese no tiene, el i pasa a 4 y el pedido, el vector final quedaría así. Bien, acá me falta una actualización de valores, pero el pedido final quedaría de esta manera. Este P211 estaba en realidad en la posición 2 y el C306 también en la posición 3. Bien, sería el vector final. Lo que ustedes tienen que notar es eso, que cuando quieren eliminar varios elementos que cumplen una condición, cuando hagan la eliminación no pasan al siguiente valor, se quedan en el mismo valor de i. Bien, solo cuando vean que no cumple pasamos al siguiente valor de i, lo que me ayuda a mí a preguntar por el siguiente elemento. Bueno, esto que lo hicimos manualmente sería bueno, un poco con algo de animación sería interesante que lo podamos hacer manualmente. Bien, para lo que yo veo aquí, lo que estamos viendo, poderlo verlo reflejado con algún número, con alguna con algo que yo tengo que utilizar para comprobar que es eh, que son los vectores. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, depende de la gente. Dios no va a hacer nada si nosotros hacemos eso. Hola. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento sobre la eliminación de elementos? Una consulta, profe. Cuando, por ejemplo, pide eliminar dos elementos, ¿lo único que cambiaría sería el n-1 por n-2? No, no. Ajá. El tema es que siempre estás haciendo la eliminación de un elemento. Bien, no hace dos al mismo tiempo, sino siempre va eliminando de uno en uno,
Por lo tanto, quiere decir, si vas a eliminar 2, es que tenés que hacer 2 veces el n-1, digamos. Por- Porque, a ver si me explico. ¿Cómo lo vemos acá? Ujú. Vos lo que siempre estás haciendo es eliminando un solo elemento acá, ¿ven? Entonces, si vos vas a eliminar 2 veces, seguramente va a ser 2 veces esto, y por lo tanto, siempre hace, como lo va a hacer 2 veces, 2 veces va a ser n-1 y ya le va a estar restando la cantidad de elementos adecuada, digamos. No sé si esa es tu pregunta o esta parte del desplazamiento y la actualización del valor de n para un solo elemento. ¿Sí? Entiendo, ahora sí. Esa es la idea, tener claro que esto es para uno. Si ustedes van a hacer varios, eso va a estar dentro de un ciclo. A ver, veamos. Es decir, que lo único que cambiaría a, a, a ese diagrama sería que entraría en un ciclo, cosa que haga siempre lo mismo tantas veces pida. Esa es la idea, sí, sí, sí. Ahora, si voy a saber que son, lo hagamos aquí gráficamente. Acá está. Si voy a saber que son 2 elementos, supongamos lo siguiente. ¿Dónde está la pizarra? Vamos a dibujar acá. Vamos a hacer un vector. A ver. Si voy a saber que son exactamente 2, entonces ya es otra la situación. Ahora, si vos no sabes cuántos son, va a estar dentro de un ciclo con el algoritmo que recién vimos. Ahí está. Entonces, supongamos que nuestro vector sea algo así. Vamos a dibujar ahí. Pongamos esto, uno más. Bien. Supongamos que este es nuestro vector, nuestro vector B. Y que tenemos, bueno, supongamos que tenemos letras. Bien. Supongamos que acá tenemos una T, acá tenemos una A, acá tenemos una J, y acá tenemos una W, y acá tenemos una L. Bien, supongamos eso. Supongamos que ese es mi vector, que tiene letras, por decir algo, y que vos decís, bien, que vos decís que va a eliminar exactamente 2, que vos ya sabés y te dicen, elimíname lo que están en la posición 2 y la posición 4. Bien. Esos son los dos que hay que eliminar. Obviamente no va, yo aquí en la pizarra lo puedo hacer así, de un tacharlo, bien, pero en la computadora, ¿qué es lo que va a hacer vos? En la computadora lo primero que va a hacer es, el primero va a seguir igual, y ¿qué va a hacer? El J lo va a pasar para acá, luego vamos a pasar el W para acá, luego la L para aquí, bien, mi N que estaba antes en 5, bien, ahora va a ser 4, y no me va a importar qué es lo que haya después de la posición N, bien, capaz que está el L repetido, bien, y a continuación te dicen que tenías que eliminar la posición 4, ¿no? Fíjate que es diferente el caso, que según lo que vimos en el primer estado del vector era eliminar W, pero ahora en esta situación en que el vector ya tiene 4 elementos,
no es W el que tengo que eliminar, sino si en realidad lo que es, nos vamos por posición, es L. Bien, por eso tenés que tener cuidado, porque siempre vamos eliminando de uno en uno y haciendo el desplazamiento. No sé si quedó ahí más o menos aclarado el asunto. Entonces lo vamos a hacer, lo vamos a volcar en un diagrama. Vamos a volcar en un diagrama. Esto quedó de la clase anterior. Entonces me dicen cómo sería el diagrama. El diagrama sería, bien, me dicen que tengo que eliminar los elementos que hay en dos posiciones. Bueno, entonces el elemento, vamos a eliminar el que está en la posición 1 y el elemento que está en la posición, bueno, ahí no me equivocar con poner P1. Pongamos, la posición se guarda en la variable A y la otra posición en la variable B. Bien, son posiciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para eliminar lo que está en la posición, vamos a cambiarle, en vez de A vamos a poner IJ. IJ. Son posiciones. Entonces, ¿qué dice? Vamos a eliminar el elemento que está en la posición I. Bueno, ya el vector está cargado previamente. ¿Cómo se hace eliminar? Haciendo la asignación, haciendo de el desplazamiento, ¿bien? Ah, pero antes era, acá se ponía J y se ponía J más 1 o I más 1. Bueno, eso es lo que decimos, que la idea es estudiarse el algoritmo y no casarse con las variables, ¿no? Por ejemplo, I y J están usadas ya como datos de entrada, entonces no puedo usar I o J como índice de este vector. Tengo que usar otra letra, supongamos K, pero ¿cómo es el desplazamiento primero? K, en la posición K, ¿sí? Aquí, en la posición K, guardo lo que está en la posición K más 1. Bien, eso se tienen que acordar ustedes del desplazamiento a la izquierda. Y esa variable que está sirviendo de índice comienza en un valor. ¿En qué valor comienza? En la posición que yo quiero eliminar. Si I y J son los valores que yo quiero, las posiciones de los elementos que yo quiero eliminar, vamos primero con I. Entonces, I, desde la posición I, de 1 en 1, hasta la posición, ¿se acuerdan ustedes? Llega hasta n-1. Bien, llega hasta el penúltimo. Finalmente, para concretar la eliminación, tenemos que decir que el vector tiene un elemento menos, haciendo la asignación n, guarda n-1. Bien, con esta parte solamente hemos eliminado el elemento que está en la posición I. Me falta el que está en la posición J. ¿Qué tengo que hacer para eliminar el que está en la posición J? Y repetir, básicamente aquí abajo, repetir todo el algoritmo. Bien. Puedo usar la variable K porque ya no la uso. La usé en ese momento. Entonces puedo decir, ahora K va a ir no desde la posición I, sino de la posición J. Entonces pongo J de 1 en 1 hasta n-1, eso no cambia. Y aquí repetir
o escribir lo que ya sabíamos, que en el vector B en la posición K, guardo lo que hay en el vector B en la posición K más 1. Bien, bueno, y continuaríamos ahí abajo, ¿no? Cerraríamos el ciclo, y después de esto repetir el n, el decremento de n, la actualización de n, ¿no? O sea, el n guarda n-1 sería el bloquecito que faltaría aquí abajo al terminar ese ciclo. Bien. Entonces con esta otra parte estaría haciendo la eliminación de lo que hay en la posición J. Es lo que quería explicar, que si van a eliminar varios elementos, la parte de eliminación va dentro de un ciclo si yo no sé cuántos son. Bien, toda esta parte. Ahora, si yo sé que son exactamente dos porque me los dan, son la posición I y la posición J, entonces hago dos veces justamente el componente de eliminación. No sé si quedó ahí más claro. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Ok. Bueno, creo que vamos a tener que hacer el insertar ahora para que quede también ahí a la vista o quede asentado la idea que habrán visto en teoría. Bueno, para hacer la inserción de un elemento entra en juego el desplazamiento a la derecha. Bien, y básicamente podrían hacer dos formas de inserciones. Bien, el elemento en una posición cualquiera o el elemento para que siga ordenado el vector. Bien, por así decirlo, insertarlo y no me importa el orden, lo pongo donde sea, o en forma ordenada. Y esta de insertar el elemento en una posición presenta tres casos, porque usted tiene en el vector, entonces puede ser el elemento al principio, en el medio o al final. Veamos. Para asociar un poco las operaciones que vamos a realizar, le planteo el ejemplo de una repisa de libros que están organizados. Y podemos decir básicamente que los de matemática están a la izquierda y los de programación están a la derecha. Bien. Y lo que yo deseo hacer es colocar, dice acá, un libro en medio de todos. Bueno, pensemos. Quiero colocar este libro que se dice informática, lo quiero colocar aquí donde está el que dice servidor Apache. Bien. Fíjense que ese sería contamos de izquierda a derecha. Este es el primer libro, segundo libro, tercer libro, este es el cuarto libro. Bueno, quiero colocar, a mí se me ocurrió que este libro tiene que ir ahí. Entonces tendría que correr todos estos que están desde el cuarto, el 5, el sexto, el séptimo y el octavo libro, todo eso tengo que correrlo hacia la derecha, bien, para hacerle lugar para este. Bueno, vamos a poner iniciales de los nombres de los libros para guardar en el vector, porque, bueno, si lo pasamos a PCInt no guarda palabras, sí guarda letras o caracteres. Entonces, ¿cómo se llama el vector? Libros. ¿Cuántos elementos tenemos? Bueno, contamos 8. Un elemento de ese vector es cuando escribo libros y entre paréntesis el índice i. ¿Sí? O el índice puede ser cualquier otra variable también, ¿no? Esto guarda el nombre o la inicial, en nuestro caso, de un libro. Acá por espacio le puse la inicial, pero en PCInt también se puede guardar solamente una letra. Se debe desplazar entonces, como dijimos, tenemos que tomar desde el cuarto al octavo y correrlos todo a la derecha.
Pero lo que yo hago en la vida real de agarrar los 4 así que puedo de un solo saque, aquí en la computadora tengo que ir a hacerlo uno por uno. Bien, uno por uno. El libro, entonces, si yo quiero hacer un hueco acá, primero voy a correr el último. ¿Bien? Suena, aparece en trabalengua. Desde el último voy a empezar a hacer el lugar, al contrario de cuando quería eliminar. ¿Bien? Entonces, el octavo libro voy a que está a la derecha, voy a pasarlo a la posición 9. El séptimo a la octava, el sexto a la séptima, el quinto, perdón, a la derecha, a la sexta, y el cuarto a la quinta. De ese modo vamos a poder colocar el libro nuevo que quiero colocar, que tengo, en la posición 4. Veamos. Lo que dijimos es esto. Fíjense, pasé el octavo libro, el que está en la posición 8, a la posición 9. ¿Cómo se hace eso? Usando los diagramas. El libro que está en la posición 9 guarda el libro que está en la posición 8. Lo leo de otra manera. El libro que está en la posición 8 lo guardo en la posición 9. ¿Bien? Vamos. Siguiente. Es desplazar el que está en la posición 7, lo paso a la posición 8. En bloque sería eso. El que está en la posición 7 lo guardo en la posición 8. Bien. Cuando ustedes practiquen, intenten leer la asignación, pero recuerden, el que guarda es el que está a la izquierda. Bien. Entonces, por eso decimos, el libro de la posición 7 se guarda en la posición 8. O el elemento también. Bueno, sigamos. Ahora pasaría que es el que está en la posición 6, se guarda en la posición 7. En diagrama sería el que está en la posición 6, el libro de la posición 6 se guarda como libro en la posición 7. Pasamos el que está en la posición 5, lo pasamos a la posición 6. Finalmente, el que estaba en la posición 4 lo pasamos a la posición 5. Bien. Fíjense, tenemos un lugar nuevo ocupado que es el noveno, y el que está en la posición 4 en el vector, digamos, está repetida la S. ¿Ven? La S por el nombre del libro que tenía, ¿no? La inicial, pero en algo concreto se hizo un espacio en blanco, ¿no? Bueno, como esto se repite 5 veces, lo podemos expresar como un ciclo, una iteración. Bien, fíjense los índices. Eso es importantísimo, los índices. Fíjense, lo que hice fue lo siguiente. Lo que está en la posición I, lo guardo en la posición I más 1. Es al revés de cuando elimino. ¿Se acuerdan? Cuando elimino, guardo en la posición I, guardo lo que está en la posición I más 1. Ahora estoy haciendo al revés. Están cambiado el más 1. Bien, eso tienen que notarlo. ¿Y qué otra cosa hay de diferente? Esto de acá se va decrementando porque dijimos, comenzamos desde el final a correr todo hacia la derecha. Lo contrario de lo que hacíamos para eliminar, que mandábamos todo para la izquierda, ¿no? Fíjense, esto lo ven acá ustedes, los índices, ¿ven? 9, 8, 7, 6, 5. Y acá tienen 8 que es, o mejor dicho, acá tengo 8 y acá tengo 9. Entonces este es el I más 1. ¿Por qué es I más 1? 9 es I más 1 y no I. ¿Por qué tengo el I de este lado y el I más 1 de este lado? Porque fíjense cuántos elementos tengo al principio. 8 libros. Y yo estoy por colocar uno en el medio. Entonces,
como ese 8, el que yo conozco, el libro que está en la posición 8, lo voy a pasar ese libro a la posición 9, que antes no la tenía. Por eso el I es el que va desde 8 hasta 4, el que son los libros que yo voy corriendo. Los libros que yo tengo son el 8, el 7, el 6, el 5 y el 4. El 8 lo paso a la derecha, o sea, lo paso para atrás, al I más 1. El 7 lo paso para atrás, a la posición 8. El libro de la posición 6 lo paso para atrás, quiere decir posición 7. Y así, ¿ven? Entonces estos se tienen que grabar. El algoritmo general sería así. 8, fíjense, la variable índice I comienza en 8 y termina en 4. ¿Quién es 8? 8 es la cantidad original de libro que tengo. Tengo 8 libros. Bien. ¿Y quién es 4? Es la posición P, la posición donde yo estoy haciendo un lugar donde voy a poner el elemento nuevo. En este caso, el libro nuevo. Bien. Entonces, siempre van a tener en cuenta acá N y P. También está al revés del desplazamiento a la izquierda. El desplazamiento a la izquierda comienza en P, termina en N, sumando 1. ¿Ven? Y acá está al revés, el desplazamiento a la derecha. La asignación también está dada vuelta, comparado al desplazamiento a la izquierda. ¿Ven? Entonces ustedes, colocando estos dos algoritmos a la par, van a ver esto que yo les estoy diciendo. Ok. Pero eso fue solamente el desplazamiento, y el desplazamiento a la izquierda me hizo un lugar. Perdón, el desplazamiento a la derecha que acabamos de hacer me hizo un lugar para guardar, insertar un elemento en esa posición. En este ejemplo, un libro. Bien. ¿Qué tendría que hacer? Ese libro, ponerlo en esa posición. O sea que después que hice el desplazamiento a la derecha, tengo acá el algoritmo, tengo que efectivamente poner ese libro ahí. Dicho de otra manera, ese libro nuevo lo tengo que poner en la posición 4, de donde yo hice, hasta donde yo hice el desplazamiento. Como ahora entonces colocando ese libro ya no tengo 8, sino que tengo 1 más. Entonces mi n va a pasar a ser n más 1. Bueno, acá era 8, bueno, pero quería representar de que se aumenta. El algoritmo general quedaría justamente así. En el vector B, en la posición P, que es 4 en este ejemplo, guardo ese dato nuevo, ese elemento nuevo. Y n se aumenta en 1. Bien. Ese sería insertar un elemento en una posición. Bien. Y puede ser cualquier posición. Este algoritmo que tenemos acá sirve tanto si es para la posición 1, para la posición n, o si está en el medio. Bien. O sea que no importa en qué lugar vayamos a hacer la inserción del elemento nuevo. Acá tenemos otro algoritmo. Insertar un elemento en forma ordenada. Es decir, vamos a colocar los libros ordenados alfabéticamente, es decir que necesitaremos encontrar la posición que le corresponde. Bien. Por ejemplo, este libro es de Adrián Paenza, se llama Detective. Si vemos los libros que tenemos ahora en la repisa, bueno, las iniciales están acá, J, M y P. Evidentemente este comienza con la D, le corresponde la posición 1. Bien, es el lugar de inserción. Pero tengo que hacer esa búsqueda del lugar donde le corresponde ese libro. Bien, entonces acá tenemos, fíjense, la parte de inserción ustedes la tienen que distinguir ya de una, que es esta de acá. Ven esta parte, el ciclo de desplazamiento a la derecha es este, la de inserción del elemento nuevo es este, y el incremento de n, todo esto es la inserción. Antes de esto hay que hacer la búsqueda de la posición que le corresponde, es esta parte de acá. Entonces, la búsqueda es secuencial. Suponemos que ya está ordenado y que queremos que siga siendo ordenado el vector.
Entonces vamos a comenzar en la posición 1. Bien. A continuación, este libro nuevo me fue dado como dato de entrada. No está el bloque aquí, lo suponemos que ya fue dado, que es D. Evaluamos la condición. I es menor que n vale 3. Tengo 3 libros. Y nuevo, ¿sí? Nuevo tendría la letra D. Es mayor que el libro sub I. ¿Qué hay en libro sub I? Hay una J. D es mayor que J. No se cumple esta condición. Por lo tanto, no entramos al ciclo. ¿Y qué decimos acá? La posición donde voy a insertar es lo que vale I. ¿Cuánto vale I? 1. Ok. La posición de inserción es la 1. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Lo que ya vimos en el ejemplo anterior. Hacer todo el desplazamiento. Correr estos 3 libros a la derecha para que quede el lugar para este nuevo. Entonces I va a comenzar en N, que vale 3. Y en la posición I más 1 voy a guardar lo que está en la posición I. O sea, tengo una P en la posición I. Esa P la vamos a guardar en la posición I más 1. Es lo que me dice esto de acá. Lo que está en la posición I lo guardo en la I más 1. Ok. Bien. A continuación hacemos lo mismo. Y pasa al siguiente valor. Bien. Recuerden que vamos decrementando a 2. Y tiene que llegar hasta la posición P. Ahora, el libro sub I guardo en el libro sub I más 1. O sea, esta M que está en 2 lo paso acá a la posición 3. Excelente. A continuación, I pasa al siguiente valor. Le restamos 1, que es 1, que ya coincide con P. Es la última vez que se hace esto. Tenemos que pasar el libro hacia atrás, o sea, el que está en la posición 1, en la posición I, se guarda en la posición I más 1, o sea que esta J va a pasar al costado. Bien, ok, una vez que se hizo eso, se guarda en la posición P, que es 1, ese libro nuevo. Ok, y entonces ya no tenemos 3, sino que tenemos 4. Ese sería el primer caso. Para mantener el orden, buscamos con este ciclo, buscamos dónde le toca y a continuación hacemos la inserción que hicimos hace un rato. Fíjense que es solo agregarle esta parte de arriba. ¿Qué pasa si se va a insertar en el medio? Y bueno, si se va a insertar en el medio, el algoritmo no cambia. No cambia el algoritmo. Está pensado justamente que contempla también este caso. Y comienza en 1 y preguntamos, I menor que n, que vale 4, sí. Nuevo ahora dice informática, o sea que tiene la I. Es mayor que el libro sub I. La I es mayor que D, sí. Entonces, I pasa al siguiente, a la posición 2. Y evaluamos las condiciones del ciclo. I vale 2, menor que n, que vale 4, sí. Nuevo tiene I mayor que libro sub I, que J. I mayor que J, ¿sí o no? No. Entonces, hasta donde yo llegué, esa es la posición en la que yo tengo que insertar. Bien, en la posición 2 quiere decir que todo esto J, M y P lo tengo que correr hacia la derecha. Vamos a hacer el ciclo de desplazamiento a la derecha. Y va a comenzar en N. Esa P lo vamos a guardar del libro, ¿no? Del libro sub I lo pasamos al sub I más 1. Bien. Y pasa al siguiente valor, restando a la 3. El libro lo pasamos también a la derecha, a la posición I más 1. Fíjense acá cómo vamos cambiando, guardando los valores. Y llega a P, tiene que llegar a P, que es 2.
corremos ese libro, bien, acá quiere decir que esta J que están guardado en la posición 2 va a pasar a la 3 y ya quedó el espacio para el nuevo libro que está en un valor del medio, en una posición del medio. Ahí guardo el nuevo, bien, o sea que está ahí del nombre del libro, va a estar aquí en el vector en la posición 2. Ahí está. Ok, y el N ahora tengo 5 libros. Bien. ¿Qué pasa si la inserción es al final? Este libro comienza con S y le correspondería insertar en la posición, fíjense, tengo 5 libros, le corresponde la posición 6, pero bueno, como yo no sé toda esta primera parte, le hacemos la prueba de escritorio y me va a llevar hasta esa posición 6. Vamos a ver. Y comienza en 1, menor que N que vale 5, sí, nuevo vale S, mayor que el libro SUI que vale D, sí, entonces I pasa a la segunda posición. Y sigue siendo 2 menor que 5, sí, nuevo es S, mayor que I, sí, pasamos a la siguiente, posición 3, todavía I sigue siendo menor que N, lo que guarda nuevo es una S mayor que J, bien, que es el libro SUI, pasa a la siguiente posición, 4. Evaluamos condición, I menor o igual que N, sí todavía, nuevo que vale S, mayor que el libro SUI que vale M, sí, entonces pasamos a la siguiente, que es 5. I vale 5, menor que igual que N, sí, entonces hacemos la otra pregunta, nuevo mayor que el libro SUI, nuevo es S, mayor que P, sí, pasamos a la siguiente, e I quedó en 6. ¿Qué pasa? Vamos a evaluar la condición del ciclo I mayor o igual que N, I vale 6, no es menor o igual que N, perdón, no es menor o igual que N, ya es mayor, entonces no se cumple esta condición, tenían que cumplirse las dos, pero con una que falle, que no cumpla, se sale del ciclo. ¿Qué dice acá? P guarda el valor de I, o sea que P guarda el 6. Aquí es donde yo tengo que poner el libro nuevo. Vamos al ciclo de desplazamiento. ¿Se tiene que hacer alguna vez el ciclo de desplazamiento? No. Fíjense, ¿qué dice acá el ciclo de desplazamiento? Y comienza en N, que sería 5. Y vale N, que vale 5. ¿Qué dice acá? Tendría que comenzar en 5, restando de 1 en 1, llegar a P. Y P vale 6. ¿Se puede pasar de 5 a 6 restando? No. Por lo tanto, no se va a hacer este ciclo. No se puede hacer ese ciclo. Que I comience en N y pase a P de 5 a 6 restando 1. Por lo tanto, en la posición P se guarda ese libro nuevo. Bien. O sea, al final. Y ya tenemos un libro más. Ya no tenemos 5, sino que tenemos 6. Bien. Entonces, ahí tenemos lo que venía planteando, ¿no? Las posibilidades que hay para insertar un elemento. Por así decirlo, podemos insertar el elemento en una posición sin importarnos el orden. Me pueden decir en la posición 1, me pueden decir en la posición 5, en la posición 6. El algoritmo de inserción funciona. No importa cuál sea la posición. Bien. Ahora, si me dicen que sea en forma ordenada, yo lo primero que tengo que hacer es buscar. Bien. ¿Qué es lo que hice acá? Esta primera parte busca. Y esta segunda parte hace la inserción y no importa si es en el primer lugar, en el medio o al final. Entonces ustedes, tendrían que reemplazar acá libros por B y ya tienen el algoritmo general, digamos así, para cualquier caso. La idea de plantear
est- esto un poco más gráficamente era para que afianzar lo que ya están viendo, ¿no?, sobre estas operaciones en el vector. Yendo al trabajo práctico, a ver dónde está el trabajo práctico. Entrega, ¿dónde está? Acá. En la segunda parte, ustedes, bueno, tienen que leer el enunciado y fijarse cuál de las operaciones tienen que realizar, y obviamente, bueno, no le van a pedir que hagan solamente eliminar o insertar, sino que van a tener que hacer alguna otra cosa más. En particular, no sé si tienen alguna pregunta del práctico para que, bueno, no sé, la planteemos, la analicemos, si hay alguna duda. Y si no, ya lo dejamos ahí. A ver. Fíjense que el ejercicio 6 es el algoritmo que le planteaba, ¿no? El ejercicio 6 dice eliminar los que tengan exactamente X cantidad de dígitos impares. Prácticamente es este algoritmo. Bien, este de acá. La condición es que tengan cierta cantidad de dígitos impares. Bien, pero ustedes, para llegar a hacer esa pregunta aquí, o sea, dentro del ciclo, tienen que hacer un montón de cosas, contar la cantidad de dígitos y preguntar si esa cantidad de dígitos es impar. Acá tendrían que reemplazar esta pregunta. Si es impar, vienen por el sí y eliminan. ¿Ven? Es prácticamente el eliminar, la condición es que tengan exactamente una X cantidad de dígitos impares. ¿Qué significa que sea X? Que puede ser un dígito impar, dos dígitos impares, tres dígitos impares, es un dato de entrada. Bien. No saben ustedes a priori cuántos elementos de la lista van a eliminar. Fíjense el ejercicio 8. Dada la lista que contiene la nota del primer parcial, insertar en la primera posición el promedio de notas. Ya dijimos que el algoritmo de inserción funciona para el primer lugar, para una posición en el medio o al final. ¿Cuál es el algoritmo de inserción? Este. Todo esto es el algoritmo de inserción. Bien. Le dicen que tiene que ser en la primera posición, entonces acá va a ser 1 en vez de P. Bien. ¿Y qué van a poner ahí en la... ¿Eh? ¿No se ve? No se ve. Ah, bueno. Déjenme ver. Bueno. Qué raro, ¿no? Porque sigo compartiendo todo de nuevo. Voy otra vez. Bueno, estaba mostrando, a ver si aparece la diapositiva que recién le habíamos visto. No sé si se ve ahí ahora. Sí, ahora sí. Bueno, lo que está diciendo ahí es que tienen que insertar en la primera posición el promedio. O sea que ya le están dando la posición. En vez de P van a poner 1. ¿Y qué van a guardar en la posición? Acá van a hacer el desplazamiento. ¿Y qué van a guardar ahí? El promedio. Ese promedio es un dato calculado. O sea que antes de hacer todo esto, van a tener que calcular el promedio. Bien. Y ya está. Por eso le digo, ustedes sabiendo los componentes, ya van por cada problema sabiendo cuál tienen que usar.
y a lo mejor hay variables que ya cambian por un dato concreto como en este, ¿eh? Dice insertar en la primera posición, o sea que P vale 1. Bueno, el ejercicio 9 dice, dado en la lista de n números naturales de más de 2 dígitos, insertar a continuación de cada número capicúa todos sus divisores. El vector tiene al menos un número capicúa. Bien, bueno. Entonces ustedes tienen el vector y tienen que ir viendo uno por uno cuál es capicúa. Bien, uno por uno. Cuando encuentren que ese es capicúa, dice insertar a continuación de cada número capicúa todos sus divisores. Entonces ustedes se plantean un vector de ejemplo que tengan números capicúa y no capicúas. Bien, entonces de 2 dígitos dice que son. Bueno, supongamos que acá tenemos el 12. Bien, dice el enunciado de más de 2 dígitos. Entonces supongamos que acá tenemos el 22, para que sea capicúa más fácil, más sencillo. Acá tenemos el 100, acá tenemos, supongamos que el 101, y acá supongamos que tenemos bueno, pongamos un 30. Fíjense, ¿qué le están diciendo? Fíjense cuáles son capicúa. Capicúa son, este es capicúa y este de acá. Bien, esos son capicúa. ¿Qué significa eso? Que el primer capicúa que vamos a encontrar es el 22. Bien, este va a ser el primero que encontramos. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo va a quedar mi vector cuando yo encuentre que ese es capicúa? A ver, porque si recuerden, van de uno en uno. Entonces voy a tener el 12 normalito, el 22 lo voy a tener normalito ahí. ¿Y qué dice? ¿Qué pasa cuando son capicúa? Dice insertar a continuación de cada número capicúa todos sus divisores. O sea que a continuación del 22 hay que poner sus divisores. ¿Cuáles son los divisores del 22? El 1, el 2, sería el 11, el 11 y el 22, ¿verdad? Ahí pusimos los divisores. Esos son los divisores los divisores de ese número capicúa que encontramos. Entonces todo eso van a ir ahí. Y luego sigue el vector como los demás que estaban, que no hemos analizado todavía. El 100, el 101 y el 30. ¿Bien? Entonces, de alguna manera ustedes van a tener que calcular los divisores de ese elemento, que es lo que le está pidiendo. Primero saber qué es capicúa, bien. Luego encontrar los divisores e ir poniéndolo de uno en uno. Por cada inserción va a haber un desplazamiento a la derecha. Bien. Entonces ese sería el planteo de ese ejercicio. Bueno, no sé, ahí están usando la parte de cómo saber si es capicúa, la parte de descubrir los divisores y la parte de inserción.
¿Cuál es el desafío? Justamente combinar todo eso que ustedes ya saben hacer por separado, bien, para lograr el objetivo, lograr la salida de este problema. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. A continuación, digamos, la idea es siempre plantear un plan, plantear el ejemplo como le acabo de hacer con el vector y los números e ir paso a paso viendo cómo va quedando. Entonces ahí descubrir lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Y tratar de aplicar lo que ustedes han sacado, digamos, de la teoría de las operaciones de insertar o eliminar. Obviamente el de Capicúa lo hacíamos con la variable x antes, ahora lo vamos a hacer con la b sub i. Bien, antes al que le buscábamos los divisores era una variable x, ahora le vamos a buscar a los divisores a un elemento b sub i. O sea que, y si lo desarmo, tengo que desarmarlo, este no sería el caso, pero si hay en algún otro problema necesidad de desarmar el número, cuando descomponíamos por dígito, por ejemplo, entonces guardaré ese b sub i a un auxiliar, bien, para poder trabajar. Bueno, ese sería el planteo, esa sería la idea. Yo les digo que los animo a que compartan en el grupo así el dibujito del caso de prueba y el plan. Y entonces ahí yo les contesto y sirve para los demás compañeros, les contesto bien, está bien planteado el plan, le falta algo o hay que reconsiderarlo y pensarlo de otra manera, ¿bien? Pero sería la forma para que puedan ustedes avanzar y aplicar lo que venimos viendo hasta ahora.